los padres a sus hijos. Y por cierto que desde una edad muy temprana, los estudios dicen que 2/3 de las impresiones en la vida son establecidos a la edad de 5 años. 2/3 de las impresiones en la vida las adquirimos a la edad de 5 años. Y 2/3 del conocimiento que nosotros adquirimos en la vida lo aprendemos antes de los 6 años. Es decir, que es muy importante esa etapa de desarrollo, esa etapa de formación, esa etapa de crecimiento en esos primeros años de la vida de un niño, de la vida de una niña. No solamente es importante el cuidado en alimentación, el cuidado para su crecimiento y desarrollo, sino que es importante también que en esos primeros años un individuo recibe esas impresiones de la vida y recibe también ese conocimiento que le ayudará en su vida adulta. Así es que importantísimos los primeros años. Y mucho más importante lo que nosotros como padres damos en esos primeros años a nuestros hijos. Formamos a nuestros hijos. A veces nosotros como padres decimos, es que el niño no entiende, la niña no entiende, hay que esperar a que crezca para que entienda. Y en realidad en esos primeros años es cuando nosotros tenemos que educarles, formarles, instruirles, para que nuestros hijos vayan desarrollándose sanamente. Hay una traducción de la Biblia precisamente en Proverbios 22:6, la Biblia Dake, que es una versión parafraseada, dice en Proverbios 22:6, póngame mucha atención porque esto está muy claro, muy entendible en lo que acabo de leer hace un momento. Dice, instruya o entrene al niño en el camino que él debe de ir. Y cuando sea su responsabilidad permanecer en él, él lo hará. La idea es que cuando él llegue a la entrada de ese camino, le dé a él una serie completa de instrucciones en cada paso que él va a tomar. Enséñele con detenimiento cómo cumplir sus obligaciones, cómo escapar del peligro y cómo apropiarse de las bendiciones del camino. Estampe estas lecciones profundamente en su alma y guíelo hasta practicarlas, hasta que ellas sean parte de su vida y su naturaleza. Rodéelo con oración e infunda en él el temor de Dios, el cual es amar la justicia y aborrecer la iniquidad, y él no se apartará de él. Lo que nosotros hemos leído, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La enseñanza es algo muy importante. Es de gran importancia la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos. Enseñanza tiene que ver precisamente con instrucciones, pero también tiene que ver con modelar con el ejemplo. Cuando un padre está enseñando a su hijo adolescente a cambiar la llanta del carro, por ejemplo, no le dice, ahí está el gato o el jack, se llama así. Ahí están las herramientas y ahí está la llanta que vas a poner. Hazlo. Cuando nunca lo ha hecho, no ha visto cómo se hace.
La instrucción es, y la enseñanza es, que el padre lo hace, el hijo observa, el padre le dice cómo se hace ese trabajo. El padre está modelando para él, le está enseñando. Entonces, una vez que ha hecho eso, después podrá decirle al hijo, ya te enseñé cómo cambiar la llanta del carro, ahora tú puedes hacerlo. Y hay que verificar si realmente entendió, si realmente supo qué piezas usar, qué instrumento mover para que se cumpla pues el propósito y la llanta sea cambiada y quede como debe de quedar. Entonces nosotros enseñamos, instruimos, educamos a nuestros hijos mediante nuestra enseñanza, mediante palabras, mediante lo que les decimos, pero la gran mayoría de lo que nosotros les enseñamos lo modelamos con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo, y eso es muy importante. Instruir es más que decirles lo que deben hacer. Es en realidad darles esas instrucciones y luego observar que sean seguidas las instrucciones. Es decir, enseñar más entrenar es igual a instruir. Enseñar, decirles cómo, pero también entrenarles y supervisar que lo que están haciendo es correctamente. Eso tiene que ver con instruir. Nosotros debemos de fijar la palabra de Dios en nuestros hijos hasta que la palabra de Dios llegue a ser parte de su vida, de su naturaleza, hasta que ellos no reconozcan otro camino, sino solamente ese. Y entonces cuando, como decía hace un momento la versión que leímos, cuando ellos estén en ese camino, en la entrada de ese camino, sepan qué decisión deben de tomar. Nosotros como padres a veces nos angustiamos y nos preocupamos mucho cuando nuestros hijos están creciendo y decimos, es que ¿será que mis hijos van a amar al Señor? Es que ¿será que mis hijos van a querer seguir por este camino? Es que ¿será que mis hijos van a poder vencer alguna tentación? Es que ¿será que mis hijos sí van a poder y sí van a querer continuar en lo que nosotros como padres les hemos enseñado? En lo que han recibido cuando han ido a la iglesia y le han dado sus clases y las enseñanzas ahí, ¿será? Y uno de repente se ve con esa angustia y con esa preocupación. Bueno, si tú te has ocupado como padre, si tú te has ocupado como madre, desde edad temprana, en modelar para ellos una vida cristiana, una vida apegada a la palabra, una vida en obediencia al Señor, a sus principios. Y eso es lo que tus hijos han visto y les ha sembrado la palabra del Señor, el temor al Señor. Entonces, ellos deben de estar seguros en ese camino. Y al momento de tomar las decisiones, tomarán las decisiones adecuadas, las decisiones correctas, porque sabrán que no lo hacen por agradar a nosotros como padres, sino que lo hacen porque tienen convicción y porque tienen temor del Señor, no de los padres. Debemos de enseñarles a amar la justicia y a odiar la iniquidad. No solo a ver por sus propios intereses, sino ser personas de integridad. Hoy en estos días, mucho más, que todo es tan superficial, que todo se ha convertido en un artículo de uso porque lo necesito, porque creo que me sirve para mis intereses y entonces no me sirve, no estoy a gusto, lo desecho. Y en eso va todo.
desde artículos y desde cosas hasta personas. Lo hacemos de la misma forma y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos amen la justicia del Señor, a que ellos aborrezcan lo malo, aborrezcan la iniquidad, a que ellos no sean parte del grupo de su escuela que señala y que se burla de la persona más vulnerable, a que ellos no hagan escarnio de una persona que está necesitada y que todo mundo lo hace, que todo mundo le señala, que todo mundo se burla y en muchas ocasiones ellos no hacen la diferencia. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a valorar a las personas, a amarlas, a respetarlas, a amar la justicia y aborrecer la iniquidad. Debemos también de enseñar a nuestros hijos el concepto de santidad. Hermana, santidad es muy sencillo. No te pongas tal cosa, no te vistas de tal forma, no hables de tal forma o no vayas a tales lugares. Porque yo como niña lo aprendí de esa manera. Yo pensé que santidad era abstenerte de ciertos lugares, abstenerte de algunas palabras y vestirte de cierta manera. Pero santidad, si la santidad, amados, fuera eso, fuera muy fácil y muy sencillo. Porque solamente se trataría de normas y de nosotros dejar de hacer algunas cosas, dejar de visitar algunos lugares y vestirnos de cierta manera. Sería fácil para nosotros la santidad, pero la santidad es mucho más que eso. Es cierto que debemos de abstenernos de ciertos lugares, es cierto que debemos de vestir con decoro, es cierto que hay palabras que no deben de oírse en nuestra boca, es cierto, pero santidad es simple y sencillamente una persona que es apartada, separada para el servicio exclusivo de algo o de alguien. Y nosotros somos separados, apartados para el Señor. Por eso es que somos santificados, porque somos apartados para el Señor, separados para el Señor. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos ese concepto desde temprana edad. Santidad no significa hacer o dejar de hacer cosas. Santidad simplemente significa una persona separada para Dios, consagrado y apartado para el Señor. Y ese concepto debemos de enseñarlo a nuestros pequeños. La palabra del Señor les guardará del mal. El temor de Jehová está donde nuestros ojos no miran. Por eso es que son guardados del mal. Porque nuestros hijos pueden ante nosotros comportarse de una manera y engañarnos a nosotros como padres. Sí, en realidad sí. Pero tú no sabes qué sucede cuando se cierra la puerta de su recámara. Tú no sabes cómo tu hijo se comporta cuando está en la escuela. Tú no sabes cómo cede a la presión de los compañeros en el trabajo, en la escuela o en su grupo. Tú no sabes porque tú no estás ahí. Tú y yo como padre o como madre no estamos ahí para verles, para observarles. Tú no sabes lo que ellos comen. A veces decimos, en casa yo me ocupo de que mis hijos se alimenten sanamente. En mi casa no tomamos soda, en mi casa no comemos papitas, en mi casa no esto y no lo otro. Pero resulta que cuando el chamaco sale de la casa, lo primero que hace es que se compra su bolsa de papitas, su soda, y entonces, ¿qué pasa? Ahí no estás viéndolo tú como padre, como madre, y no puedes estarle cuidando en lo que el hijo está haciendo. Así sucede con el resto de las cosas. Entonces,
cuando nosotros podemos sembrar la palabra del Señor en el corazón de nuestros hijos, estén donde ellos estén, sabrán escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Sabrán tomar las decisiones sabias y sabrán ponerse firmes aún cuando el resto de los compañeros esté haciendo lo que no es correcto. Así es que tenemos nosotros que sembrar la palabra del Señor en sus corazones, porque la palabra del Señor les guardará del mal. Proverbios 6:22. La palabra tiene un poder implícito. No solo son normas o principios morales, es poder de Dios depositado en el corazón de nuestros hijos. Y los padres debemos de sembrar esas semillas en el corazón de nuestros hijos. Y lo más temprano que podamos hacerlo. Otras personas podrán enseñarles, pero no tendrán el mismo efecto. Dios quiso usarnos a ti y a mí, a los padres, para que nosotros fuéramos agentes divinos, para instruir en ellos el temor al Señor, para sembrar en ellos los principios de la palabra del Señor en sus corazones. También cuando nosotros les instruimos, les enseñamos, nosotros estamos poniendo en ellos el fundamento más seguro. Juan 2:17 dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo debo transmitir a mi hijo, a mi hija, la convicción de anclar su identidad a la verdad de Dios y no a los valores temporales de este mundo? Hoy en día, hoy en esta cultura, en esta sociedad, hoy en nuestro ambiente, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo decirle a mi hijo, a mi hija, que él tiene un valor incalculable, que él es amado, que él es especial, que ella es amada, es especial? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Que su identidad no está en lo que viste, en lo que come, en la casa donde está, en la escuela donde está, que su identidad está anclada en que es un hijo, es una hija de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Todo lo que está a nuestro alrededor pasa, todo es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así son los valores de este mundo, temporales y, por cierto, muchos de ellos dañinos, nocivos. Pero nosotros debemos de reconocer que muchos de esos valores se presentan en un empaque muy atractivo, muy seductor. Y entonces nuestros hijos cuestionan y dicen: ¿qué tiene de malo? O los compañeros dicen: no le haces daño a nadie, no le haces mal a nadie. Pero si esto va en contra de la voluntad del Señor, de sus principios, no es correcto. Y nuestros hijos deben de saberlo. Hay un asedio constante de las tinieblas, así literalmente, por cautivar el corazón de nuestros hijos, por robarnos su corazón, por robarnos sus oídos, porque nuestros hijos piensen y digan: oh, mis padres solo quieren aguadearme la fiesta.
Mis padres solamente me dicen eso porque como ellos ya son grandes, ya son viejos, ellos ya vivieron su vida y ahora a mí me quieren echar a perder la mía. Ellos no entienden que como padres estamos buscando la protección y el cuidado para ellos. Que si nosotros resbalamos y sufrimos y nos dolió esa caída, queremos evitarles a ellos porque vemos que están yendo tal vez por donde fuimos nosotros y ahora quisiéramos volvernos atrás y decir cómo hubiese querido quitar eso, porque me dolió, porque sufrí, porque lastimé a otras personas. Pero nuestros hijos no lo entienden y ellos piensan que cuando nosotros decimos no es porque queremos invadirles o queremos anularles o queremos echarles a perder la vida. Uno entiende hasta que es padre, hasta que tiene hijos. Hasta entonces uno se da cuenta y empieza a valorar realmente que los padres le aman y buscaban protegerle, buscaban evitarle esa caída. Pero mientras tanto el enemigo los seduce, el enemigo les engaña, el enemigo les empieza a meter en su corazón: oh, mira, tus padres no te aman. Tus padres no están interesados en ti. Uy, tus padres prefieren a este que a ti. Y es una lucha constante porque el mundo de las tinieblas está queriendo ganar terreno en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros como padres queremos protegerles, queremos cuidarles, queremos amarles. Pero ¿saben una cosa, amados? Nosotros tenemos que decírselo a nuestros hijos. Que ellos sepan, cuando tu hijo te pide un permiso y tú le dices no, porque sabes que al lugar donde va no es el correcto, explícale y dile por qué no. Dile lo que se puede enfrentar en ese lugar. Dile que no pertenece a ese lugar. Dile que le amas y que estás buscando protegerle. Y si él desobedece y se va, está sin cobertura y está sin protección, porque en la obediencia hay protección, en la honra a los padres hay protección para los hijos. Que él sepa y que él entienda que pertenece al Señor, que es hijo de Dios y que tú y yo como padre le amamos. Pareciera de pronto como que el Señor, como que Dios está en desventaja en este mundo tan atractivo que les ofrece tantas cosas tan seductoras y aparentemente buenas a nuestros hijos. Pareciera que Dios es aburrido, que Dios está fuera de onda, que el cristianismo es una vida triste, es una vida sin gozo, es una vida de pura gente mayor que ya no tiene nada que hacer. ¿Cómo nosotros les mostramos a nuestros hijos el valor de la preciosa perla? De esa perla de gran precio. ¿Cómo nosotros le transmitimos a ellos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre? De modo que ellos lo entiendan y que ellos lo abracen y que ellos quieran seguir en este camino porque sepan que hay bendición para ellos, que se apropien de las bendiciones de ese camino y que sepan que son amados y especiales. El Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos del corazón de tus hijos? ¿Qué son esos sueños, esos anhelos que ellos tienen? ¿Somos nosotros como padres los que vamos a realizar esos sueños y esos deseos?
¿Somos nosotros la fuente para ellos? La respuesta es no, no lo somos. Nosotros nos ocupamos en su bienestar, sí. Nosotros nos esforzamos cada día para proveerles, sí. Y síguelo haciendo. Pero tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos que hay una fuente inagotable. Que tal vez en muchas ocasiones nosotros no tengamos el recurso, pero que si ellos van al Señor, a la fuente, si ellos van a su Padre Celestial y le piden al Señor y oran y creen y tienen fe en el Señor, las cosas pueden cambiar. Dios puede bendecirnos de tal forma que ellos puedan alcanzar esos sueños o esos anhelos que están en el corazón. En muchas ocasiones como padres no nos damos cuenta, pero nosotros mismos matamos los sueños de nuestros hijos, los anhelos de nuestros hijos. Les decimos, es imposible eso que tú quieres. ¿Que no ves en la condición en la que nosotros estamos? ¿Que no miras nuestras limitaciones? ¿Cómo se te ocurre, mi hijo, mi hija? No, esa no es la forma correcta, porque tal vez ese anhelo y ese sueño está puesto en su corazón de parte del Señor, y tal vez Dios quiere sorprenderlo, y tal vez Dios quiere también a nosotros enseñarnos que Él es la fuente, no nosotros. Y entonces alentemos a nuestros hijos, digámosle, hijo, ahorita no tenemos, pero vamos a pedirle al Señor, vamos a orar al Señor, y está dentro de su voluntad y sus propósitos. Dios nos va a proveer, Dios va a estar con nosotros, Él es la fuente. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. La búsqueda de identidad, pertenencia y propósito y realización está segura en el Señor. En el Señor, no precisamente en nosotros como padres. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos desarrollen una fe en el Señor. No en nosotros, no en lo que tenemos, en el Señor. Instruyendo a nuestros hijos en el temor de Dios. Lo dije al principio. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Toda la escritura, toda es útil para estas 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñar, comparta con ellos la palabra del Señor. Esa es nuestra recomendación. Comparta, por favor, con sus hijos la palabra del Señor. Lo dice la Biblia en el libro de Deuteronomio 6, 5, 9. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra que yo te mando hoy estará primeramente en nuestro corazón. Y si la palabra está en nuestro corazón, hay que transmitirla a nuestros hijos. Aprovecha un tiempo con ellos, reúnete con ellos,
1 hora en el día, a lo mejor en el momento del desayuno, a lo mejor en el momento de la cena, antes de dormir, a lo mejor a la hora de la comida, en el momento donde coincidan, donde todos estén juntos, donde tengas un momento. Por favor, tómate un tiempo con tus hijos. Están pequeños, hermana, ellos no aguantan mucho. El tiempo que aguanten, 5, 10, 15 minutos. Lee la palabra con ellos, ora con ellos, pasa tiempo con ellos. No, hermana, mis hijos ya están bien grandes, mis hijos ya se casaron, ya no viven conmigo. Háblales por teléfono y pasa un momento con ellos y dile: voy a orar por ti. ¿Tienes alguna necesidad? Este momento tu papá y yo estamos en casa, vamos a tener un tiempo devocional. Te estamos incluyendo en este momento en nuestra oración. Queremos que lo sepas. Busquemos la manera de pasar un tiempo con nuestros hijos y de transmitirles la palabra del Señor, sus principios y sus verdades. Como dice mi esposo, hasta que la vean, hasta en la sopa. Mándales un recordatorio, ponles un mensajito, ponles un recadito, ponle en su mochila cuando va a la escuela, ahí donde le pone su lonche, ponle ahí un verso de la palabra, que ellos lo lean y que ellos sepan que eso es instrucción para ellos, que es palabra para ellos, que viene de sus padres para ellos. Hay muchas personas que pueden enseñar, hay muchas personas que pueden instruir, pero lo más poderoso aquí es que los padres lo hagan, que los abuelos lo hagan, porque los abuelos siguen siendo padres, los abuelos siguen teniendo influencia sobre sus nietos. Así es que si tus hijos ya están grandes, ya se casaron y ya tienes nietos, no digas: a gusto, ya acabé mi tarea. No, aún sigues teniendo responsabilidad como padre con ellos y aún puedes tenerla también, y la tienes como con los nietos. Redarguir. Actúe con prontitud para confrontarlos en sus faltas. Ya vamos terminando. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nunca dé por sentado que sus hijos ya saben lo que tienen que hacer. Enséñeles, dígales, instrúyales y luego supervise si lo están haciendo de la manera correcta. Ellos necesitan un padre, una madre que sea diligente en confrontarles y redarguir con amor y sabiduría cuando ellos han cometido una falta. A muchos de nosotros no nos gusta corregir, no nos gusta enfrentar o confrontar cuando nuestros hijos han cometido una falta. Más hoy en día. Y decimos: no, porque me va a odiar. No, porque ya voy a perder lo que he ganado con él y con ella. Usted le va a demostrar a su hijo o a su hija que le ama, que le importa. Porque si no, él o ella va a creer que puede hacer lo que le venga en gana, y al cabo es que no tiene quien le corrija, quien le diga que lo que está haciendo está mal hecho. Entonces, seamos prontos para corregirles, no les pase nada. ¿Sabe por qué? Porque con eso no les estamos ayudando, porque el día de mañana eso se puede revertir y ellos pueden decir: nunca me corregiste, nunca me dijiste que estaba mal hecho, nunca me redarguiste. Entonces, ¿cómo ahora, después de que ha pasado tanto tiempo, esperas que yo lo haga? Tenemos que ser prontos para corregir, prontos para redarguirles. Y por cierto, siempre escoja el momento apropiado para hacerlo. Nunca los avergüence en frente de sus amigos, de sus compañeros. Nunca lo haga en frente.
de un amigo. Nunca les avergüence. Espere el momento para hacerlo a solas, en su casa, en momento especial. Y cuando le corrija, por favor, dígale por qué le está corrigiendo. Porque a veces pasa todo el día y el papá o la mamá nomás da el cintarazo, pero nunca le dices al hijo por qué le estás dando el cintarazo, por qué le estás llamando la atención, por qué le estás quitando algún privilegio. Hay que decirles por qué lo estamos haciendo, que ellos sepan que estamos corrigiendo su conducta, que estamos desaprobando lo que está haciendo, pero que lo hacemos porque es nuestro hijo, porque nos importa, porque le amamos. Nunca dañe su identidad. Nunca dañe su identidad queriendo corregir la conducta. Porque a veces les dañamos en su identidad. Le decimos, tú eres un mentiroso, eres una mentirosa, eres un ladrón, eres una ladrona, por algo que hizo. Si tu hijo está diciendo mentira, corrígelo y dile que no es bueno, que no debe de mentir, pero no le llames mentiroso. Porque si tú le llamas mentiroso, le estás diciendo, tú eres eso. Ahí estás marcando y estás dañando su identidad. Dile, tú no eres una persona así. Estás haciendo algo que no está bien hecho, algo que no acostumbramos a hacer, algo que está reprobado. Y tienes que corregir eso, porque si no te va a traer consecuencias el día de mañana. Tenemos que corregirlos a nuestros hijos. Y la corrección va desde a temprana edad, desde usar la vara, hermana, el cinto. Dios mío, ¿qué está diciendo? Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el amor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No evites la corrección, hazlo sabiamente. Y por cierto, cuando le corrijas, tienes que darle una dotación de afirmación y de amor. Ellos deben de saber que la corrección es en amor, es por amor, es porque nos importa y porque como padres somos responsables de ellos. Estamos terminando. Instruir tiene que ver con modelar con nuestro ejemplo, modelar nosotros como padres. Instruir es igual a enseñanza, disciplina. Sin embargo, consiste en aplicar la instrucción a nuestros hijos equivalente a modelar en nuestra vida para ellos. Qué difícil, hermana, qué difícil ser padre, qué difícil ser madre, qué difícil criar a mis hijos, qué difícil instruirlos. Hay una fuente donde tú y yo podemos ir, que nos da gracia, que nos da favor, que nos da sabiduría, que nos entrena para que tú puedas llegar al corazón de tus hijos, para que tu hijo pueda valorar esa instrucción, esa enseñanza y esa corrección, para que aun cuando le redargullas y le corrijas y le confrontes en sus faltas, él sepa que es porque le amas, porque la amas. Y tenemos que ir al Señor, porque en nuestras propias fuerzas podemos usar muchos métodos y podemos decir, yo he leído tantos libros y los voy a aplicar, pero cuando los ponemos en práctica nos damos cuenta que a veces funcionan y a veces no. Entonces tenemos que ir al Señor y con humildad decirle, Señor, yo necesito de ti.
Yo necesito de tu gracia, Señor. Yo necesito de tu favor. Yo necesito, Señor, que me ayudes a llegar al corazón de mi hijo, de mi hija. Que esto que voy a hacer, Él lo entienda, lo reciba, sepa que es porque le amo. Ayúdame, Señor, a no ser ciego en eso. Ayúdame, Señor, a poder bendecirle, a poder bendecirla, para que ellos te amen a ti, para que ellos quieran servirte a ti, para que ellos sepan que el camino que has trazado para ellos es un camino donde hay bendiciones y ellos pueden apropiarse de ellas. Así es que no dejemos a un lado y no nos desalentemos y no pensemos que todo está perdido y que ya no hay esperanza. Es un buen tiempo para bendecir a nuestros hijos, para instruirles, para enseñarles. Cada día es una nueva oportunidad en todos los aspectos. Y vamos a terminar en este tiempo. Pónganse por favor de pie. Y vamos a dar gracias al Señor. Dile, Señor, gracias por mi hogar. Dile, gracias por mis hijos. Dile, gracias por la bendición que tengo de ser padre, de ser madre. Y los que no lo son, dile, Señor, gracias porque esta enseñanza puede llegar a mi corazón y el día de mañana puedo ponerla en práctica. Cierra tus ojos, el Señor está aquí esta mañana. Dile, gracias, Señor. Te bendecimos este día, te agradecemos por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Y como padres nos presentamos delante de ti. Como madres, Señor, tan necesitados de tu favor, tan necesitados de